levitas leían en voz alta el libro de la ley de Dios y lo interpretaban, de modo que el pueblo comprendía lo que se leía. Procura con diligencia interpretar bien la palabra de verdad. Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde se encuentre escuchando nuestro programa. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca, verdadera y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España para el triple continente hispanoamericano. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por venir al encuentro semanal de nuestro programa Encuentros. Una de las más importantes leyes de la hermenéutica, es decir, una de las leyes de la interpretación bíblica, es la poco conocida ley de la inferencia, una ley imprescindible para llegar a una correcta interpretación lógica de cualquier doctrina o cualquier tema de la palabra de Dios. Este será el tema de hoy. La verdad bíblica se obtiene por el estudio expositivo, y al estudio expositivo se le aplican las leyes de la hermenéutica. Y una de las más importantes leyes de la interpretación hermenéutica es la ley de la inferencia. Para descubrir lo inferencial de un tema, es decir, descubrir la conclusión lógica, hay que pensar, trabajar, meditar, deducir, combinar, escarbar y razonar los versículos del tema. En fin, requiere esfuerzo y tiempo, estimado oyente. Requiere esfuerzo sobre el texto bíblico y eso es lo que enseñaremos a hacer hoy. Entonces, definimos la ley de la inferencia como el correcto uso y combinación de varios versículos para llegar a una conclusión temática lógica. Repito, el correcto uso y combinación de varios versículos para llegar a una conclusión temática lógica es la ley de la inferencia. O dicho en palabras más sencillas, es saber combinar y razonar correctamente los versículos para obtener la doctrina correcta. Sin lógica no hay fe correcta, estimado oyente. Aquello que decían los antiescolásticos de la Edad Media, de que la fe y la razón están en contraste, es mentira. O que la razón debía estar sometida a una fe ciega, todo eso es falso. Al contrario. Vemos en la Biblia que Dios quiere que usemos la razón para llegar a la fe doctrinal correcta y eso se hace por medio de la aplicación de la ley de la inferencia. La ley de la inferencia nos hace razonar para que luego podamos creer con toda seguridad. Nosotros somos plenamente escolásticos. Razonamos y hacemos razonar para llegar a la doctrina correcta y a toda la verdad. Dios, que nos hizo plenamente racionales a su semejanza, quiere que usemos la lógica, la razón, por medio de la técnica de la ley de la inferencia, para llegar a toda la verdad doctrinal. Ahora, en cuanto a lo inferencial, debemos decir dos cosas importantísimas. Punto número 1. Es más que evidente que Dios decidió enseñar la gran mayoría de las doctrinas de la Biblia de forma inferencial. ¿Y por qué querrá el Espíritu Santo hacerlo así? Pues sencillo, estimado oyente, al igual que con las parábolas y lo inferencial muestran hasta dónde hay verdadero interés y esfuerzo que pone la persona en conocer la verdad. Las doctrinas bíblicas, mayormente, son enseñadas de forma inferencial y los mandamientos son enseñados de forma versicular. Por ejemplo, la doctrina famosa de la Trinidad no se define con un versículo claro que diga la Trinidad. No. En cambio, por ejemplo, los mandamientos del matrimonio tipo esposa y esposo sí se dicen de forma versicular con versículos claros y concretos. Haz esto, no hagas lo otro, etcétera, etcétera. Pero la doctrina, Dios quiere que la inferenciemos y que lleguemos a ella por medio de la razón. Punto número 2.
Dios decidió enseñar la gran mayoría de las doctrinas de forma inferencial porque son un filtro para diferenciar los simples y superficiales de los estudiosos e interesados en conocer la verdad. Así que, teniendo estos dos puntos claros, avancemos entonces en el estudio de lo inferencial, un campo fascinante del verdadero estudio teológico de la palabra de Dios. Para ilustrar esto podríamos decir que los simples son como aquellos que solo navegan cómodos en una barca sobre el mar, mientras que nosotros, los inferenciales, somos como los que se preparan y se equipan para sumergirse en las profundidades coralinas del mar. Los cómodos se quedan arriba, en la barca o en la orilla, pero los valientes, los avezados, se sumergen en el mar. ¿A qué grupo pertenece usted, estimado oyente? Cuando alguien nos dice, «Pastor, deme un versículo que demuestre esta doctrina». Bueno, cuando una persona habla así, esa persona está mostrando su ignorancia en las Escrituras, porque la grandísima mayoría de doctrinas no se enseñan con un versículo, como ya hemos dicho, sino que se enseñan por medio del estudio inferencial o deductivo con la combinación de varios versículos. Es decir, por razonar, por pensar, por concluir, por la suma de varios versículos relacionados, o dicho en otras palabras técnicas, de forma indirecta por la ley de la inferencia. Por ejemplo, cuando los simples e ignorantes unicitarios nos dicen, «Pastor, deme un versículo que diga la palabra Trinidad». Bueno, cuando nos dicen eso, les respondemos, por ejemplo, con otra pregunta. «Señor unicitario, denos usted un versículo donde diga que el aborto es pecado». Entonces, como no lo hay, ellos, corriendo, recurrirán a otros pasajes que, si bien no lo dicen que el aborto es pecado, porque no lo hay de forma directa, entonces tomarán pasajes que den a entender de forma deductiva, o sea, inferencial, que matar un inocente es pecado. Por lo tanto, concluirán que el aborto es pecado, pero deben hacerlo de forma indirecta, de forma inferencial, porque no hay un versículo que diga el aborto es pecado. Pero cuando les aplicamos la misma ley de la inferencia para defender la Trinidad, ahí los unicitarios no lo aceptan. Solo exigen un versículo que diga Trinidad, sin darse cuenta que la Trinidad es una doctrina inferencial y no una doctrina versicular. ¿Ve lo importante que es estudiar la ley de la inferencia, estimado oyente, para no ser simple ni engañado por las sectas? Las inferencias son una parte común de la vida diaria, estimado oyente. Lo usamos constantemente. Y también son del lenguaje de todos nosotros cada día. Lo usamos a diario. Muchas cosas de las que decimos cada día no se dicen claramente. No se dicen de forma directa. Se infieren, se dan por hecho, se dan por sentado, se sobreentienden sin decirlas de forma directa. Las inferencias son deducciones o conclusiones que, con el sentido común y la razón, llevan a una persona a sobreentender la verdad de un tema sin decirla de forma directa. Bien, habiendo planteado esto y esperando que le haya quedado claro, entremos ahora en algunos ejemplos de esta importante ley de la hermenéutica que nos permita comprender mejor el tema. Pero antes de entrar en los ejemplos, escuche primero esto que voy a decir. La famosa palabra hermenéutica significa el conjunto de leyes que se usan para sacar una doctrina. La otra famosa palabra, exégesis, es la interpretación que surge de usar correctamente las varias leyes de la hermenéutica. Y luego hay otra palabra que se llama la eisegesis, que es lo que hacen todas las sectas y las religiones. Es decir, eisegesis es usar mal las leyes de la interpretación y forzar el texto para que el texto diga lo que ellos quieren que diga, no lo que fluidamente dice el texto. Y así sacan las doctrinas erradas. Si las sectas y religiones usaran correctamente la ley de la inferencia, entonces no habría diferentes sectas ni religiones ni diferentes interpretaciones.
Pero. Esto pasa porque detrás de las sectas, religiones y diferentes interpretaciones hay dos puntos claves, estimado oyente. Punto número 1. Las diferentes sectas e interpretaciones existen por no usar correctamente la ley de la inferencia, la ley de la lógica. Y punto número 2, por el orgullo. Sí, ha oído bien. El orgullo es otra de las claves de que haya sectas, religiones e interpretaciones diferentes de un tema. Cuando le dice usted a alguien que tiene una doctrina errada y usted se lo demuestra de forma lógica, aunque su razón le demuestre la verdad, entra en juego el segundo factor, el orgullo. El orgullo frena, anula y tapa la razón. El orgullo no permite admitir que estaban equivocados, y entonces eso los lleva a quedarse en la secta, en la religión y en su interpretación errada. Y entonces, luego van camino de la condenación. El abismo eterno está lleno de orgullo doctrinal errado. Así que, estimado oyente, deje su orgullo, use las leyes de la hermenéutica correctamente cuando le enseñamos la verdad y tendrá usted toda la verdad doctrinal. No es tan difícil tener toda la verdad, solo hay que aplicar estos dos temas. Primero, dejar el orgullo y segundo, aplicar la razón por medio de la ley de la inferencia. No se juegue la eternidad, estimado oyente. La verdad tiene que estar en alguna parte del planeta. Como habíamos dicho, pongamos entonces ahora algunos ejemplos inferenciales que hay en la Biblia. Ejemplo número 1. En Mateo capítulo 22, versículo 41 al 46, Jesús les preguntó a los judíos acerca del Cristo, de quién debía ser descendiente. Entonces le contestaron que debía ser humano, descendiente de David. Pero Jesús entonces les preguntó, ¿cómo podía ser que fuera descendencia de David, es decir, que fuera humano, si David lo llama Señor, en el Salmo 110, versículo 1? Y solo Dios se llama Señor. ¿Ve? Jesús los hizo razonar e inferenciar, pero los fariseos no quisieron razonar. ¿Cuál fue el razonamiento inferencial que Jesús quería que hicieran los fariseos para que dedujeran el tema de que el Mesías tenía que ser hombre y Dios a la vez? Primero, el Mesías debía ser humano, por eso dice hijo de David. Pero. Segundo, el texto dice también que David lo llamó Señor. Entonces, ¿cómo podía el Mesías ser un descendiente físico de David, o sea, humano, y llamarse Señor al mismo tiempo? Sencillo. Jesús quería, con esas dos premisas, que los religiosos inferenciaran que el Mesías sería hombre y sería Dios a la vez, ambas cosas. Si los judíos hubieran inferenciado estos dos datos de la Escritura correctamente, se habrían dado cuenta por inferencia de quién tenían delante, y que el Mesías ya había venido. Pero, por su orgullo y su negativa inferencial, no les permitió aceptar la evidencia. ¿Dónde estarán ahora esos orgullosos fariseos que no aceptaron la inferencia de Jesús, estimado oyente? ¿Se lo imagina? No sea usted como ellos, estimado oyente. Ejemplo inferencial número 2. En Mateo capítulo 22, versículo 23 al 32, Jesús les enseña que la resurrección existe, aunque nunca se había dicho claramente en el Antiguo Testamento. Jesús, para defender la doctrina de la resurrección, apela a la ley de la inferencia en el pasaje de Moisés con la zarza, cuando Dios le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es decir, su argumento inferencial de que existe la resurrección gira en torno al verbo dicho en tiempo presente: yo soy. Al decir yo soy, en tiempo presente, Jesús les está diciendo que Dios todavía es el Dios de esos hombres que están vivos, aunque el cuerpo de Abraham, Isaac y Jacob ya estaba en los sepulcros. Con eso demuestra, o sea, se deduce, o sea, se infiere que la gente cuando deja el cuerpo sigue viva y un día resucitarán físicamente. Con esa sola frase de
yo soy, Jesús no solo probó inferencialmente la existencia consciente del alma humana después de la muerte, sino también demostró inferencialmente que habría futura resurrección de los muertos. Y en Lucas capítulo 20, versículo 37, el pasaje paralelo de Mateo, fíjese usted la frase interesantísima que Jesús dice de este tema de la inferencia. Mire lo que dice. Que los muertos resucitan, Moisés lo dio a entender en el pasaje de la zarza ardiente. Ve, ahí lo tiene, estimado oyente, esa es la ley de la inferencia usada por el mismo Señor Jesús, demostrando la doctrina de la resurrección de forma inferencial, de forma deductiva, aunque la resurrección no se nombraba en ningún pasaje bíblico del Antiguo Testamento de forma directa. Pero ahí estaba oculta, estaba inferida, solo había que sacarla a la luz. De la misma manera, estimado oyente, las doctrinas de hoy están ahí sumergidas, hay que buscarlas, hay que profundizar en la palabra de Dios para sacarlas a la luz. Pasemos ahora al tercer ejemplo inferencial. En la historia del eunuco, en Hechos capítulo 8, tenemos este tema de la inferencia con dos ejemplos a la vez. El primero es cuando Felipe empezó con la escritura a hacer razonar al etíope por medio de la inferencia que en Isaías capítulo 53, que es lo que estaba leyendo, se hablaba de Jesús el Mesías, aunque el texto no lo dice de forma directa, por eso el etíope no lo podía ver. La inferencia estaba ahí, la información estaba ahí, pero no la veía, no veía la inferencia, y Felipe se lo hizo ver. Ahora, la segunda inferencia de este capítulo es esta. Mientras iban por el camino, llegado a cierta parte donde había agua, el eunuco dijo: «Mira, Felipe, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?». Preguntamos, ¿cómo sabía el eunuco que tenía que bautizarse? Pues si el eunuco hizo la petición de bautismo, se infiere que Felipe debe haberle enseñado el bautismo en agua, aunque el texto de capítulo 8 de Hechos no lo diga por ninguna parte. Por lo tanto, se infiere que Felipe también le habló del bautismo. Ve, ahí lo tiene, estimado oyente, nuevamente la ley deductiva de la inferencia. Todos estos ejemplos inferenciales de los muchos que hay en la Biblia nos enseñan la importante y necesaria ley hermenéutica de la inferencia, una herramienta indispensable para comprender y obtener de la palabra todas las doctrinas correctas, es decir, obtener toda la verdad. Escudriñar las Escrituras, pero sin usar correctamente las leyes de la interpretación bíblica, es estar abocado a caer en el pantano de las doctrinas erradas, de caer en las sectas y en las religiones. Por ejemplo, la moderna iglesia emergente, el movimiento misionero mundial, los calvinistas reformados, los anglicanos, los católicos, los unicitarios, la secta de los estudiantes de griego, todas las iglesias pentecostales o carismáticas, la Iglesia de la Luz, la Iglesia Universal, los del G12, los de la teoterapia, los de Pare de Sufrir y Solo Jesús, la secta de Witness Lee, los adventistas, los presbiterianos, los de las iglesias de Sanidades, Prosperidad y Milagros, todas las iglesias que tienen apóstoles y todas las iglesias que tienen pastoras y mujeres líderes, los arminianos, los pelagianos, los luteranos, las asambleas de Dios, los bautistas liberales, los divorcistas, la secta de la cienciología, la iglesia cuadrangular, los masones, los mormones, los mesiánicos y el judaísmo, los metodistas, la iglesia de Dios ministerial, la iglesia de la luz del mundo, el ejército de salvación, los mal llamados testigos de Jehová, la Iglesia de la Unificación y un largo etcétera. Todas estas sectas fallan en los mismos dos puntos que le hemos dicho antes. No usan correctamente la ley de la razón, la ley de la inferencia, y el orgullo, cuando uno les muestra su error doctrinal.
La verdad está en quienes interpretan todas las doctrinas bíblicas correctamente, estimado oyente, porque el Espíritu Santo guía a toda la verdad por medio de la ley de la inferencia que usó el mismo Señor Jesús. Si el Señor Jesús usó la ley de la inferencia, enseñó la verdad y denunció concretamente a 4 sectas de su tiempo, fariseos, herodianos, escribas y saduceos, nosotros hacemos exactamente lo mismo. También usamos la ley de la inferencia, denunciamos las sectas de nuestro tiempo y enseñamos la verdad. La verdad tiene que estar en alguna parte del planeta, estimado oyente. Alguien tiene que tener toda la verdad, porque el Espíritu Santo tiene como meta guiarnos a toda la verdad por medio de la ley de la inferencia, una ley que él mismo ha diseñado y aplicado. Ahora, llegados hasta aquí, nos preguntamos, estimado oyente, ¿cuál es la mayor doctrina inferencial por excelencia que sobresale entre todas las doctrinas inferenciales de la Biblia? ¿Cuál? Pues si nos conoce, estimado oyente, sabrá que la respuesta es siempre la misma. La mayor doctrina inferencial de la Biblia es el Evangelio jurídico. Siempre volvemos al mismo punto, estimado oyente. Todo estudio de la Biblia que damos, todo tema doctrinal que damos, todo tema que enseñamos, todo debe converger en el Evangelio. Y el tema de hoy, la ley de la inferencia, no podía ser menos. Practicamos el noble arte de redirigir todo hacia el punto neurálgico de toda la Biblia, el Evangelio. Ahora, volviendo, ¿por qué decimos que el Evangelio es jurídico y que es la mayor doctrina inferencial de la Biblia? Pues sencillo, estimado oyente. Primero, decimos inferencial porque hemos descubierto en el Nuevo Testamento que el verdadero Evangelio no se dice de forma directa, en un solo versículo, sino que es la suma de varios versículos. Y segundo, decimos que el Evangelio es jurídico porque los versículos que hablan del Evangelio tienen el mismo lenguaje jurídico que hay en una sala de justicia. Así de lógico, así de sencillo, así de inferencial. Mire, se lo vamos a demostrar. Así que preste atención a la pantalla, razone, síganos e infiera con nosotros nuestra tesis y aplíquenos la ley de la inferencia. En una sala de justicia hay un juez. En el Evangelio, Dios es el juez. En una sala de justicia hay un delincuente. En el Evangelio, el pecador es el delincuente. En una sala de justicia está la ley. En el Evangelio, los mandamientos de Dios son la ley. En una sala de justicia se analiza la infracción de la ley. En el Evangelio, los pecados son la infracción de la ley. En una sala de justicia hay un veredicto. En el Evangelio también hay un veredicto. El hombre es culpable. En una sala de justicia se imparte justicia. En el Evangelio se revela, se muestra la justicia de Dios. En una sala de justicia se desarrolla un juicio. En el Evangelio, lo que le espera al hombre si no se convierte es el juicio. En una sala de justicia hay una condena. En el Evangelio, lo que merece el hombre es la condena eterna. En una sala de justicia hay testigos. En el Evangelio, las personas que hemos ofendido son los testigos de nuestros pecados. En una sala de justicia hay un fiscal. En el Evangelio, el predicador debe hacer de fiscal. En una sala de justicia hay un abogado. En el Evangelio, el Señor Jesús es el abogado. Y por último, ¿cuál es el ministerio del Espíritu Santo, estimado oyente? ¿Cuál? El ministerio del Espíritu Santo es un ministerio netamente jurídico. Convencer al mundo de pecado, es decir, delitos, justicia y juicio. 3 elementos netamente jurídicos. Ahí lo tiene. Queda así una vez más contundentemente demostrado, por inferencia, que el Evangelio, por el lenguaje jurídico de sus versículos, es una cuestión jurídica y así es como nosotros lo predicamos a los hombres. No predicamos un evangelio diferente, no. Predicamos el evangelio desde un ángulo diferente que es muy distinto. Lo predicamos desde el ángulo jurídico porque así lo demuestra la ley de la inferencia. Los elementos del evangelio tienen un lenguaje claramente jurídico y eso es
irrefutable. Es pura lógica, estimado oyente, lo que estamos diciendo. Esta evidencia de que el Evangelio es algo jurídico lo entiende hasta un niño. Bien, entonces, llegados hasta aquí con la exposición y enseñanza breve del tema de hoy, la ley de la inferencia, preste ahora atención a los 5 puntos resumidos e inferenciales que usted debe creer de este verdadero evangelio jurídico que perdona sus pecados y los salva para siempre. Punto jurídico e inferencial número 1. La Biblia dice que todo hombre debe reconocer que es un delincuente culpable ante Dios por causa de los delitos cometidos en toda su vida por haber roto las leyes de Dios. El hombre es un delincuente en busca y captura bajo la justicia divina. Si Dios le da alcance y le quita la vida con sus delitos sin perdonar, Dios lo enviará a la cárcel eterna. Punto jurídico e inferencial número 2. La Biblia dice que todo hombre debe reconocer que Dios es un juez justo, y por lo tanto tiene que hacer justicia sobre los delitos e injusticias del hombre delincuente. Dios no es un Dios amoroso, bonachón y sentimental, estimado oyente, sino un Dios justo y temible que no puede saltarse la justicia que merecen las injusticias del hombre. Ni tampoco Dios es un Dios que perdona al hombre por el simple hecho de arrepentirse y pedir perdón delante de Dios. Eso no funciona. Eso no es jurídico. Punto jurídico e inferencial número 3. La Biblia dice que usted debe creer que la justicia divina que merecen recibir sus injusticias le cayó un día al Señor Jesús en la cruz, cuando el Padre, en complicidad con el Espíritu Santo, mata al Hijo para descargar la ira y la justicia divina que usted provoca ante Dios por sus injusticias. Esto en sí es el Evangelio verdadero, la buena noticia jurídica. Punto jurídico e inferencial número 4. La Biblia dice que usted debe reconocer que Dios en su paciencia le está aplazando la sentencia de justicia y muerte sobre usted para que se convierta por medio de este Evangelio. Si Dios cortara su paciencia y le aplicara hoy la justicia que usted merece recibir, entonces Dios lo enviaría al castigo y cárcel eterna. Punto jurídico e inferencial número 5. La Biblia dice que, aunque Dios ya descargó sobre su Hijo la justicia que merecen sus delitos, eso no lo perdona a usted automáticamente de sus pecados, sino que Dios le manda a usted y a todo hombre que obedezca 2 condiciones jurídicas indispensables para que Dios perdone todos sus pecados y lo salve de la condenación y el tormento eterno. Escuche bien las 2 condiciones, estimado oyente. Primera condición. Usted debe reconocer de forma concreta ante Dios los pecados pasados y debe abandonar sus pecados presentes. Esa es la primera condición, o sea, bíblicamente hablando, el arrepentimiento. Segunda condición. Usted debe reconocer que la justicia divina que usted merece recibir por sus pecados le cayó al Señor Jesús en la cruz. Y usted debe apropiarse de esa justicia por medio de la fe. Ahora, cuando usted obedece estas 2 condiciones jurídicas puestas por el Señor Jesús en Marcos capítulo 1 versículo 15, entonces Dios le perdonará todos sus pecados y le permitirá un día entrar en la gloria eterna. Esta es la verdadera conversión y la salvación. Así que ahora, una vez más, antes de terminar, le invitamos a que vaya al secreto de su habitación, estimado oyente, y allí, si puede, póngase de rodillas ante Dios, descálcese en señal de reverencia, y allí, en sus palabras, obedezca esas 2 condiciones que pone Jesús en Marcos capítulo 1 versículo 15. Esas 2 condiciones son la verdadera forma de invitación a la conversión y no la falsa invitación de la oración de fe, o la falsedad de la oración del pecador, no la falsedad de repetir una oración, no la falsedad de aceptar a Jesús en el corazón, no la falsedad de creer en las 4 leyes espirituales americanas, no pasar al frente a que oren por usted, no la falsedad de entregarle la vida a Dios,
no el engaño de volver a los caminos de Dios cuando usted nunca estuvo en los caminos de Dios. Nada de eso es una verdadera invitación bíblica para una verdadera conversión, estimado oyente. Si usted no ha obedecido las dos condiciones bíblicas de Marcos capítulo 1, versículo 15, usted nunca se ha convertido. Así que, como si Dios rogase por medio nuestro, le rogamos, estimado oyente, hombre o mujer que me escucha, obedezca hoy mismo esas dos condiciones para su salvación. Use la razón para inferenciar el evangelio jurídico y use su libre albedrío para recibir este evangelio, que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, con el nuevo mensaje doctrinal del día de hoy, la ley de la inferencia. Mucho más se podría haber dicho del tema, pero se infiere que con lo dicho es suficiente. Para preguntas, comentarios y demás, si quiere, escríbanos nicos@gmx.es. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad inferencial, este expositor bíblico, Nikos Ricoy, desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo programa Encuentros.